solamente la Biblia. Le agradecemos, por favor. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios, infalible e incorruptible. Soy lo que ella dice que yo soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Bien, vamos a, como dije el domingo pasado, en este tiempo hacer un énfasis en mayordomía, administración financiera a la luz de la Biblia. Y vamos a tomar como texto base en esta mañana Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así entonces la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios bendiga su palabra. Padre, este texto tiene la esencia de todo lo que tiene que ver con este tema de la administración financiera, de las posesiones materiales y de la posición que nosotros debemos tener frente a ellas. Ayúdanos a recordar durante toda nuestra vida esto, Señor. No podemos servir a dos señores. Guíanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo para entender tu palabra, exponerla y aplicarla a nuestras vidas. Y no solamente aplicarla a nuestra vida, sino a multiplicarla y a compartirla con otras personas. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Úsame a mí como instrumento en tus manos y habla también, como has hablado de manera personal, en este tiempo a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les dije, vamos a compartir este tema sobre lo que tiene que ver con la administración de nuestros recursos financieros, de nuestras posesiones materiales. Y vamos a mirar en esta mañana este tema y continuaremos con este tema durante varios domingos siguientes. Es una necesidad en todas las personas esta parte de el manejo correcto del dinero y de las posesiones materiales a la luz de la eternidad. Es una necesidad para todos y una necesidad para nosotros los creyentes, porque no tenemos muchas veces la perspectiva correcta de lo que es el dinero, las posesiones, pero a la luz de la eternidad. Y eso es lo que queremos compartir. Necesitamos ver la imagen bíblica completa para corregir nuestra visión defectuosa que tenemos del mundo, porque consideramos muchas veces de mucho valor el mundo, más por encima de la eternidad. Y por eso a veces tenemos problemas en ese sentido, en el manejo de nuestros recursos que Dios nos ha dado. Que como dijimos en la primera parte de la escuela dominical, nosotros no somos dueños absolutamente nada de lo que nosotros tenemos. El dinero y las posesiones lo podemos ver en tres estados, así como las demás situaciones en la vida de nosotros. Un matrimonio, por ejemplo, un matrimonio se ve desde el estado de la creación, el estado de la caída y después de la redención o la salvación en Cristo.
el dinero también pasa por esos tres estados. Cuando nosotros vemos la creación, en ese sentido nosotros somos muy conscientes y debemos ser conscientes de que Dios es el dueño de todo. Pero cuando viene el pecado, entra el pecado, entonces ya nos consideramos nosotros los dueños y entonces entra el egoísmo, entra la preocupación y entra una cantidad de cosas, una mala administración de los recursos. Pero Dios después viene un estado de redención. El estado de redención es volver a recuperar lo que en principio era, tal cual como Dios lo creó en el principio. Es decir, que Dios es el dueño, que nosotros no somos dueños, somos administradores y que debemos como tal, como administradores, administrar sabiamente por gracia todo lo que Dios nos ha dado. Como dice la Biblia, de gracia hemos recibido, dad también de gracia. Entonces, lo que Dios quiere es que restaurar ese estado inicial de creación en nuestra vida como nosotros como cristianos. Como dijimos también ahorita, el cristiano no puede responder de manera natural como responde todo el mundo, como responde la gente, la persona que no tiene a Dios en su vida, no puede responder de esa manera natural. El cristiano debe responder de manera sobrenatural en muchos aspectos y en el campo del dinero también debe responder de manera sobrenatural. Y eso, responder de manera sobrenatural, quiere decir que no está en nosotros responder así, pero que sí tenemos la posibilidad de hacerlo porque Dios nos ha capacitado a través del Evangelio de poder responder de esa manera. Entonces necesitamos tener una imagen bíblica completa para corregir nuestra visión defectuosa que tenemos respecto a este tema. El dinero y las posesiones, entonces nosotros vamos a pensar en eso en estos transcurso de estos días, porque el dinero, las posesiones, las finanzas es una área que el enemigo se ha apoderado de ella y nosotros necesitamos recuperar eso del enemigo. El enemigo se ha apoderado de esta área de la vida y lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Satanás es el señor del materialismo y el nombre que se le da a la Biblia de riquezas viene de una palabra aramea que es mamón, y Mateo 6:24 dice ahí, habla, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir y mire que dice señores, lo personaliza. No es riqueza, no es dinero como tal material en sí el problema. El problema es el que está detrás muchas veces de esa administración incorrecta y fuera de la Biblia en cuanto tiene que ver con el dinero. Entonces, por eso es importante que nosotros desde ya vayamos teniendo bien claro muchas cosas. Y como estoy diciendo, el maligno, el Satanás, es el señor del materialismo. El señor del materialismo. Y la riqueza de este mundo, dice, son una abierta oposición a la verdadera riqueza que pertenece al mundo venidero. Siempre que vamos a hablar de riquezas aquí en esta tierra, vamos a contrastarlas con las riquezas en el cielo. Y las riquezas en esta tierra es una oposición a las riquezas de la eternidad. Por eso dijo Jesús en una oportunidad, dijo, haced tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Porque los tesoros del cielo no se corrompen, no se corroen, no se dañan, no se roban. Pero los de aquí, sí. Entonces, siempre va a haber una oposición entre los tesoros que nosotros queremos tener aquí y los verdaderos tesoros para la eternidad. Y el Señor nos está diciendo aquí en este texto, haced pues tesoros en el cielo. ¿Ok? Así que entonces al entrar en el área de la finanza y las posesiones materiales es entrar en guerra espiritual. En estos días, ayer creo que estábamos hablando sobre guerra espiritual, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que la guerra espiritual solamente tiene que ver con demonios, con espíritus y todo eso. No, hay una guerra espiritual constante y se libera y se libra de, en diferentes frentes. Y podríamos decir que la parte financiera es una batalla de esa guerra, ¿ya? Y esa es una guerra real, ¿ya? Es una guerra
que nosotros tenemos que luchar todos los días. Y las armas, escuchen bien, las armas a usar para esa guerra espiritual son la oración y también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oración y la palabra. Nuestro uso del dinero y las posesiones es una declaración decisiva de nuestros valores eternos. El uso que nosotros hacemos del dinero, de las posesiones, es una declaración decisiva de nuestros valores eternos. Es decir, ahí vamos nosotros a determinar dónde están y cuáles son verdaderamente nuestros tesoros y nuestros valores. Si son temporales o si son eternos. Y lo que hacemos con nuestro dinero va a declarar en voz alta, escuche bien, a qué reino pertenecemos. Lo que nosotros hacemos con nuestros tesoros terrenales, con nuestras posesiones, con nuestro dinero, va a declarar en voz alta a qué reino pertenecemos. Siempre que damos nuestros recursos para proveer para el reino, entonces obviamente vamos a estar en favor de Cristo y en contra de Satanás. Pero cuando utilizamos los recursos de forma egoísta, de forma indiferente, entonces vamos a fomentar los objetivos y los planes de Satanás. ¿Sí me expliqué? Siempre que nosotros usamos nuestros recursos en pro de Cristo y del Evangelio, vamos a obviamente glorificar a Dios. Pero siempre que lo usamos de manera egoísta, indiferente, vamos a aportarle, digamos, ventaja al reino de las tinieblas. Entonces, la clave para un buen uso del dinero y de las posesiones materiales es tener una perspectiva correcta, una perspectiva eterna. Las decisiones que nosotros tomamos diariamente respecto al dinero, respecto a las posesiones materiales, tienen consecuencias eternas. Por eso dice Jesús, haced pues tesoros en el cielo. Obviamente desde aquí, de la tierra. ¿Por qué? Porque las decisiones financieras, la manera como nosotros manejamos el dinero en nuestra tierra, en esta tierra, tiene repercusiones eternas, dependiendo de cómo nosotros lo usamos. Si lo manejamos de manera egoísta, obviamente no estamos aportando al reino de Dios, estamos aportando al reino de las tinieblas. ¿Sí me estoy explicando ya? ¿Estamos bien? Ok. Estamos sintonizados. Ok. Muchos cristianos piensan que en esta vida pueden vivir de manera desobediente sin graves efectos sobre su estado eterno. Muchas veces pensamos de esa manera, que podemos vivir de esta manera desobediente sin pensar en esas consecuencias eternas, en esos efectos eternos. Muchos cristianos, por ejemplo, han creído que el dinero y las posesiones que tenemos son nuestras y que si son nuestras podemos hacer con ellos lo que nos parezca. Entonces a veces pensamos muy erróneamente, bueno, yo doy este porcentaje y lo demás es mío y lo mío nadie me lo toca. Ya. Yo hago con el resto del dinero lo que a mí me parezca. Esa es una posición errónea, es un concepto erróneo. Hemos aprendido, todo es de Dios. Y hemos aprendido, necesitamos ser buenos administradores de lo que nos queda o con lo que nos quedamos. ¿Ya? Y no solamente con lo que le damos a Dios, a su obra. Porque en realidad Dios no necesita dinero. ¿Ya? Dios no necesita dinero. Lo necesitamos nosotros para hacer la obra de Dios. ¿Okay? Entonces, la mejor manera de comprobar la actitud de nuestro corazón respecto al dinero y respecto a las posesiones materiales es permitir que esos principios de la Biblia penetren en lo más íntimo de nuestro ser, como lo dice Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios penetra y rompe hasta lo más profundo las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que esos principios de la palabra tienen que ver con la administración de nuestros recursos financieros, penetren a lo más profundo de nuestro corazón. Una pregunta: ¿por qué el dinero
es importante para Dios? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué el dinero es importante para Dios? Jesús, por ejemplo, habló más sobre dinero sobre cualquier otra cosa. Impresiones. Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno. Escuche bien. Jesús habló más del dinero que del cielo y que del infierno. Entonces ahí ya usted podrá entender cuán importante es para Dios el dinero. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la verdadera naturaleza del ser humano, el dinero es de gran importancia. Y usted podrá decir, dígamelo a mí, ¿verdad? El dinero es algo sumamente importante para todos nosotros los seres humanos. Pero el dinero es un indicador, escuche bien, el dinero es un indicador exacto del verdadero carácter de una persona. El dinero es un verdadero indicador del carácter de una persona, del verdadero carácter de una persona. Y a lo largo de toda la Biblia hay una íntima correlación entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera en cómo ella maneja el dinero. Hay una relación muy íntima en esos dos aspectos. Por eso ya usted puede darse cuenta cuán importante es el dinero para Dios. Cuando se trata del dinero y de las posesiones, dice la Biblia a veces parece redundante. Dicen los que han hecho un estudio muy exhaustivo de esta parte del dinero, que hay referencia de 2350 versículos en la Biblia que hablan acerca del dinero. 2350 versículos. ¿Usted se puede imaginar eso? Entonces, cuando hacemos énfasis en este dinero o en el dinero, en las posesiones, no estamos siendo realmente fuera de la Biblia. Obviamente, pues, hay las cosas que ya sabemos que no deben pasar. Pero cuando se trata de dinero en la Biblia, parece redundante, parece extrema y parece chocante. Parece chocante. La manera como Dios habla y sobre todo la manera como Dios interfiere en nuestras vidas y muchas veces nos hace sentir culpables por la manera como nosotros estamos administrando lo que Él nos ha dado. Entonces, si queremos saber sobre el dinero y las posesiones, como solemos hacer con estos temas, vamos a otros lugares, muchas veces menos indicados, menos a la Biblia. A veces eso pasa. Tenemos problemas financieros. Vamos a buscar al experto en finanzas, vamos a buscar la página que no sé qué, tal y cual, pero menos a la Biblia. Cuando realmente deberíamos ir también a la Biblia. Pensamos que la Biblia se trata sobre asuntos espirituales y que el dinero, pues como es algo material, pues no tiene Dios tanto que decir. Sin embargo, la Biblia tiene una cantidad de cosas que decirnos sobre el dinero. Y escuchen bien estas dos cosas. Cómo debemos ver el dinero y cómo debemos o qué debemos hacer con él. Cómo debemos ver el dinero, las posesiones materiales y qué debemos hacer con el dinero y las posesiones materiales. En grandes rasgos, eso es lo que la Biblia nos va a mostrar. Nos va a decir cómo debemos verlo y cómo nosotros debemos manejarlo. Vivimos en una sociedad, por ejemplo, equivocada, donde pensamos que el valor del ser humano se mide por lo que posee. Y por eso a veces tenemos nosotros tantos problemas con el dinero. Porque queremos que mostrar a la gente que nosotros valemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues comenzamos a adquirir cosas para mostrarlas. ¿Ya? Y si tenemos redes sociales y somos muy dados en esas redes sociales, nos mostramos, ¿verdad? Entonces, estuvimos en el restaurante tal, fuimos de visita a tal, tengo tal, obtuve tal. Pero esos deseos y anhelos nuestros por mostrar, porque creemos que valemos por lo que tenemos, muchas veces nos lleva a una mala administración de esos recursos que Dios nos ha dado. Hay gente que vive en el estrato 2 o 3, pero se muestra como si viviera en el 4 y 5. ¿Verdad?
¿Y qué problemas trae eso? ¿Qué problemas trae eso para la vida de nosotros como personas? Entonces, quisiera que nosotros le diéramos la importancia de esta parte en nosotros y que abramos nuestro corazón en todo este tiempo para decir, Señor, háblame, dime. Porque de pronto tal vez algunos han estado pensando, bueno, Señor, háblame, que tengo que corregir aquí en esta parte. Pero es ese asunto. Como le digo, nos debemos moldear por nuestra sociedad. Y la sociedad nos dice, tú vales, pero tú vales por lo que tienes, o tú vales por lo que haces. Y la Biblia nos dice, no, tú no vales por lo que tienes ni por lo que haces. ¿Ya? Pero estamos en una sociedad y muchas veces nos dejamos moldear por eso. Sin embargo, Jesús dice, enseñó que el dinero no solo revela nuestras prioridades, sino que también revela la condición de nuestro corazón. La condición en nuestro corazón. Y habló Dios tanto del dinero porque es que precisamente es uno de los ídolos más sutiles del alma. Es uno de los ídolos más sutiles del alma. En estos días yo estaba haciendo referencia, no me acuerdo, creo que fue en Villa Carla, a una ilustración de un experimento que hicieron con 2 ranas, ¿ya? En donde a una rana le calentaron agua hirviendo y en la otra le pusieron un agua normal. Entonces, obviamente, tiraron a la primera rana en el agua hirviendo y esa rana apenas cayó ahí, saltó. Pero la otra la pusieron en agua fría normal y poquito a poquito le fueron aumentando la temperatura, poquito, leve. Resulta que la rana no se dio cuenta que le estaban calentando el agua y cuando vino a ver quedó frita. Bueno, yo digo frita en el sentido, ¿verdad? Exactamente, quedó frita en el sentido de que murió. Quedó frita. Ok. Hermanos, grábese esto. El mundo, escuche bien, el mundo usa muchas veces esta táctica. Nos va de manera muy sutil metiendo ideas, pensamientos. Y esas ideas y pensamientos se van convirtiendo y van moldeando nuestras emociones, van moldeando también nuestras conductas, nuestros comportamientos. Y no nos hemos dado cuenta. Pero al final quedamos fritos también. ¿Sí me explico? Entonces, el mundo nos hace pensar que nosotros valemos por lo que tenemos. Pero Dios nos dice, no es así. Y por eso Dios le trabaja mucho a esta parte del dinero y las posesiones materiales, porque es que el dinero y las posesiones materiales es un ídolo muy sutil, acuérdense, muy sutil para el alma. Entonces, así como un termómetro mide la temperatura, el uso del dinero mide nuestra espiritualidad. En realidad, jamás nos podríamos imaginar que dinero y espiritualidad tuviera, digamos, una relación. Y vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, Zaqueo. La mayoría de nosotros puede conocer la historia de Zaqueo. Ahorita la vamos a mirar en detalle. Pero Zaqueo fue transformado. Y dice la Biblia que devolvió todo lo que había robado. Y más allá, dice. Y vamos a ver el joven rico, que en cambio dice se fue muy triste porque amaba más sus bienes que a Cristo. Entonces, ¿tiene relación la espiritualidad con el dinero y con las posesiones? Claro que sí la tiene. Sí la tiene. Nuestro manejo financiero revela a quién servimos realmente. Escuche bien. Nuestro manejo financiero revela a quién servimos realmente. Si a Dios o a Mamón. Ya.
porque son dioses, porque son señores. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Cuando Jesús está hablando de eso, está diciendo, no podéis servir a dos señores. No está diciendo, no podéis servir a un señor y a las cosas materiales. No, no puedes servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, pero son señores, son amos. Y servir significa que es una esclavitud, es una rendición completa a ese amo que tú tengas. Entonces, por eso es importante. Entonces, a Dios le importa mucho el dinero y el manejo del dinero, más de lo que nosotros podíamos imaginar. Ahora, nuevamente, ¿por qué? Nuevamente la pregunta, ¿por qué? Porque es que el modo en que nosotros administramos el dinero es un reflejo visible de nuestra condición espiritual y de nuestra relación con Dios. Y para comprender cómo el dinero revela quiénes somos delante de Dios, vamos a considerar algunas verdades que surgen de la palabra de Dios. En primer lugar, dice, el dinero revela el Señor del corazón. El dinero revela el Señor del corazón. O sea, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es nuestro Señor realmente? El dinero revela eso. Por eso dice Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas o mamón. Recuerde, mamón es la palabra hebrea para riquezas. Okay. Y el término hebreo, riquezas, se refiere no solamente al dinero, sino al sistema de confianza en el dinero. Al sistema de confianza en el dinero. Y Jesús no habló aquí de dos actividades, escuche bien, sino de dos amos, como acabo de decirlo ahorita. Y el verbo servir implica esclavitud absoluta. Por tanto, dice, el corazón del hombre no puede dividir su lealtad. Y Dios lo dice muy claramente, no puedes tú servir a Dios y al otro señor. No puedes. Y está así, no puedes. No es que sí es posible, de pronto, tal vez, quizá, a lo mejor. No, no puedes. No puedes. No podemos. Ya, no podemos. Está así tan tajantemente. El dinero no es neutral. Siempre compite por el trono del corazón del ser humano. Siempre. El dinero va a competir por el trono de tu corazón. Por el trono de mi corazón. Siempre, escucha bien, siempre va a competir. Puede ser un siervo útil o un señor cruel. Si tú lo manejas como debe ser, es de utilidad. Pero si tú no lo manejas como debe ser, es un amo cruel. Un amo cruel. La manera en que pensamos, ganamos, gastamos y damos dinero, realmente va a considerarse quién es nuestro verdadero dueño. Voy a repetir esto. La manera en que pensamos, fíjense que todo comienza aquí con el pensamiento. La manera en que nosotros pensamos respecto al dinero y las posesiones materiales. La manera en que ganamos el dinero y las posesiones materiales. La manera en que gastamos el dinero y también las posesiones materiales, porque las posesiones materiales también las gastamos. ¿Ya? Y la manera en que damos del dinero y las posesiones materiales, dice, va a considerarse quién es nuestro dueño. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es cualquier cosa, hermanos. Ya. No es algo trivial. No es algo trivial. Un empresario cristiano dijo, cuando entregué mi vida a Cristo, lo último que se convirtió fue mi billetera. ¿Pasa así en tu vida? También hay una ilustración muy parecida a esa, que a una persona le llevan a bautizar
y se acordó que tenía la billetera. Y, un momentico, sacó la billetera. ¿Ya? Obviamente, yo sé que no para que no se mojara, pero nos dice mucho, ¿verdad? O sea, la billetera, no, esa no se bautiza. ¿Ya? ¿Sí o no? Dinero. Aquí vale la pena entonces ir pensando, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida respecto a ese señorío? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Si el Señor de nuestra vida no es el Señor de verdad, entonces Dios nos invita y nos llama a someternos en el área financiera al señorío de Cristo. Revisa tu presupuesto y pregúntate, ¿qué revela esto sobre mis prioridades? ¿Qué revela tu presupuesto sobre tus prioridades? Yo sé que a veces nosotros no somos muy dados a estar organizados en ese sentido, pero cada uno sabe cuando recibe dinero para dónde se va el dinero, para dónde se va. Entonces, de acuerdo a eso, para dónde se va, mira para ver en realidad qué revela eso de tus prioridades. ¿Ya? Porque eso va a revelar tus prioridades. Eso no miente. No sirvas al dinero. Úsalo para servir a Dios. Úsalo para servir a Dios. Entonces, en primer lugar, el dinero revela el Señor del corazón de nosotros. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es nuestro Señor? En segundo lugar, el dinero revela el estado del corazón regenerado. El estado del corazón regenerado. Y eso tiene que ver con la salvación. Y Lucas 19, del 1 al 10, ahora sí vamos a mirar el texto que tiene que ver con la conversión de Zaqueo. Dice el texto, y voy a tratar de releerlo así rápidamente, principal, que había un hombre llamado Zaqueo y estaba y vivía en una ciudad que se llamaba Jericó. Pero dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, y ese habiendo entrado está diciéndonos que Jesús tenía una intención, tenía un propósito. Porque no decía que pasó, que no había casualidad. Lo que quiere decir eso, no había casualidad, sino que Jesús tenía una intención al entrar a Jericó. Y habiendo entrado en Jericó, dice, iba ahora sí pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, y era rico, y rico significa que tenía abundancia desbordante, o sea, tenía más de lo que necesitaba. Ese era Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos, era un judío al servicio del Imperio Romano, ya usted se imagina eso. Y ese hombre, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Qué hacía Zaqueo? Procuraba ver quién era Jesús. Vemos una intención también de parte de Zaqueo. Procuraba. Ya, no es que estaba como todo el mundo ahí, porque había gente que estaba ahí. Ya, pero no procuraba. Simplemente San Vicente, donde va la gente. Pero este hombre, dice, se dio cuenta que Jesús venía y procuró ver a Jesús, pero no podía porque era pequeño de estatura y porque había una gran multitud. Y corriendo delante, vuelve a verse la intención de Zaqueo. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. ¿Para qué? Para verle. Porque había de pasar por ahí. Había una intencionalidad de Zaqueo. Él quería ver a Jesús, procuraba ver a Jesús. Y no se dejó vencer por los obstáculos externos ni internos. ¿Okay? Y eso nos dice mucho a nosotros, ¿verdad? Y nos muestra cómo Dios está trabajando en el corazón de una persona. Y cómo Dios tiene propósitos cuando entra a Jericó. No hay casualidad aquí. No hay casualidad en tu vida tampoco. Tú estás aquí, permaneces aquí por propósitos de Dios para tu vida. ¿Ya?
Entonces aquí estamos con Zaqueo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, una intencionalidad. Porque Jesús pudo seguir pasando y mirando normal. Pudo mirar horizontalmente. Pudo seguir mirando horizontalmente. Pero dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, es urgente, escucha bien, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, escuche bien, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Obviamente, él había tenido que defraudar a alguien. Él había tenido que cobrarle a alguien más de lo debido. Y por eso está diciendo eso. Pero la mitad de los bienes está dándoselo al pobre. Y la otra mitad iba a pagar 4 veces a quien se le hubiera cogido más de lo debido. ¿Sí está viendo? Y cuando Nicodemo dice eso, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Jesús vio esto, oyó esto de Zaqueo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí Jesús está cerrando su intención al haber pasado por Jericó. Está diciendo, yo estoy pasando por aquí, por Jericó, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese que se había perdido es Zaqueo. ¿Ya? Entonces Dios estaba trabajando en el corazón de Zaqueo y Zaqueo estaba haciendo lo que tenía que hacer para cumplir el propósito de Dios. Pregunto, ¿estás sintiendo el trabajo de Dios en tu corazón? ¿Estás sintiendo el trabajo de Dios en tu corazón? ¿Cómo estás tú respondiendo a eso que Dios está haciendo en tu vida? Porque los planes de Dios y los propósitos de Dios son eternos. Ya no es de ahora. No es de ahora que Dios está trabajando contigo. Dios viene trabajando desde hace tiempo y lo viene trabajando porque desde la eternidad sí lo planeó. Desde la eternidad. La Biblia lo dice claramente. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Escucha bien eso. Desde antes de la fundación del mundo. Y para tú ser escogido desde antes de la fundación del mundo, no te escogió porque tú tenías algo, un mérito, algo que dijo, no, te escogió por pura gracia. Por pura gracia. Pero sigamos la historia, entonces. Cuando Zaqueo entonces dijo que devolvería la mitad de sus bienes a los pobres y daría cuádruple veces a quien había estafado, Jesús dijo entonces, hoy ha venido de salvación a esta casa. Es decir, Jesús está juzgando la realidad de la salvación de Zaqueo basado en la voluntad de Zaqueo de desprenderse de su dinero para dar y honrar a Dios y también bendecir a su prójimo. Porque esa es la razón por la cual Dios nos da dinero a nosotros, para que lo honremos y para que bendigamos a otras personas. Y Zaqueo está haciendo eso. Pero note que Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, cuando Zaqueo hace y dice lo que dice. Antes de eso no ha dicho nada. Cuando Zaqueo dice eso, es que Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque se está mostrando que la verdadera conversión de una persona produce frutos visibles de transformación. La verdadera transformación de una persona produce frutos visibles de transformación. No hay una persona que diga que ha sido transformada por Dios, que se ha convertido al Señor, que ha entregado su vida a Dios y que no haya fruto visible de transformación en la vida de esa persona. No es posible.
Toda conversión produce una transformación. ¿Ya? Y el área financiera no es la excepción. ¿Ya? Entonces, eso de que sí, por aquí no, esto no, esto no. No. La conversión de una persona transforma toda su vida. Y este es un ejemplo en esta área financiera. El verbo daré, que está aquí, donde dice daré todos a los pobres, está en un tiempo presente, expresando una acción inmediata. Porque la fe verdadera genera obediencia, no solamente inmediata, sino práctica. Zaqueo no fue salvo por dar, sino que dio porque era salvo. ¿Okay? Ojo con eso. No es que se salvó por las obras, no. Antes de eso ya Zaqueo era salvo. Y la demostración de que era salvo fue que dio. El evangelio transforma el corazón avaro en un corazón generoso. Y la regeneración produce una nueva manera de manejar lo material. La regeneración, el nuevo nacimiento, la vida espiritual en una persona, dice, produce una nueva manera de manejar los recursos financieros y las posesiones materiales. Okay. Tú tienes una casa, ¿verdad? Entonces, una manera de mirar en una perspectiva diferente esa casa es que si yo voy a abrir mis puertas para que otras personas lleguen a este lugar a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí ves? Hay una manera diferente de ver eso que tú tienes. No vas a decir, no, yo no voy a invitar a nadie, porque es que si yo invito a mi casa, los muebles, llegan los niños, me manchan el mueble, de pronto el piso, me ensucia más el piso, mañana tengo que hacer aseo, etcétera, 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 etcétera. No, porque esa es una visión equivocada. Cuando una persona es convertida, dice, vive en función del reino. ¿Cómo yo puedo usar esto que Dios me ha dado para ministrar en beneficio y en pro del reino de Dios? Y ojo, no solamente el dinero, sino las posesiones materiales que tengo. Un carro, una bicicleta, una moto, un computador, todo. ¿Cómo esto puede servir para el reino de Dios? Y no es, esto es mío. No, yo no lo voy a prestar porque es que, ¿sí? Juan Wesley decía, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. La parte contraria de Zaqueo es el joven rico. Estamos diciendo que la manera como nosotros vemos el dinero y la administración y el manejo del dinero va a reflejar nuestra condición espiritual, va a reflejar nuestra espiritualidad. Y Zaqueo es un ejemplo de ello. Pero la parte contraria a Zaqueo es el joven rico, Mateo 19, 16 al 30 o Lucas 18, 18 al 30. Y al ver esta historia de este joven rico que abordó a Jesús, así como Zaqueo tal vez, en un sentido, porque él quería saber cómo tener la vida eterna. Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué haré? Y cuando Jesús le dijo, primero le dijo, bueno, mira, cumple esto, cumple lo otro, cumple lo otro. Ah, Señor, todo eso yo lo he hecho. Ya, me imagino que sacó pecho. Estoy apto, listo. Pero Jesús le dio donde más le dolía. Y le dijo, bueno, ¿sabe que te falta una sola cosita? Una cosita así de, chéquete. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mira lo que dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y me sigues. Escuché bien la relación. Vende lo que tienes. Acuérdese, Zaqueo. Vende todo lo que tienes. Da a los pobres y sígueme. Y la historia tristemente dice
que este hombre no accedió a esa petición de Jesús porque su corazón estaba prisionero del dinero y de las posesiones que él tenía. Lo tenían a él, solo que él no se daba cuenta. Él era prisionero del dinero. Dice que agachó su cabeza y se fue por el mismo camino donde había venido. Ahora, hoy nosotros, ante un evangelio de la prosperidad, dirían, oye, pero Jesús sí, tonto, ¿cómo va a despreciar a un rico? ¿Ah? ¡Hombre! Los diezmos, las ofrendas de ese hombre me ayudarían a mí en el ministerio, me ayudarían a estar mejor. Muchos de la teología de la prosperidad dirían eso. De pronto algunos pensarían también aquí, oye, pero ¿cómo así Jesús? Era un rico. ¿Te parece lo que es tener un rico en la congregación? Pero Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 19:23 que era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y aquí vale la pena enseguida para explicar el ojo de una aguja. Una pregunta que muchos serán, el ojo de una aguja. Y muchas especulaciones, teorías y todo han habido en cuanto a ese ojo de aguja. Y algunos dicen, no, era una puerta pequeña. Y en cierto punto yo un momento determinado pensé que era la mitad de una puerta. Póngase allí esa puerta, usted la parte por la mitad, como ha habido en algunas partes, ya no se ve, pero yo recuerdo cuando era niño que yo veía casa que había una puerta y la mitad estaba partida, y entonces abrían la parte de arriba y la otra parte no la abría, y había un cerro y no podía pasar. Así podían ver, pero no podía pasar. Entonces, obviamente también podían abrir la parte de abajo y entonces pasar. Pero ese no es el ojo de una aguja, porque en ese tiempo, cuando Jesús está hablando de eso, ni por ahí ni existía eso. Y el ojo de una aguja es una aguja literalmente. ¿Ya? Entonces, mire lo que dice Jesús. Es más fácil que un camello pase, oiga bien, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios. Y obviamente después él va a decir, para Dios no hay nada imposible. O sea que porque él puede hacer, ¿verdad? Él puede hacer que un rico entre al reino de los cielos. Él puede hacerlo, porque para él no hay nada imposible. ¿Ok? Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces, los discípulos, así como nosotros en el día de hoy, no entendían la barrera o el obstáculo que es el dinero y las posesiones materiales para la vida espiritual. Oiga bien, los discípulos y nosotros en el día de hoy no alcanzamos a entender el obstáculo, la barrera que son las posesiones materiales, el dinero para la vida espiritual. Hay gente que dice, yo voy a ir a la iglesia y tengo que dar plata. Eso es un obstáculo. Eso es un obstáculo. ¿Por qué? Porque están pensando que no, ¿cómo así? Ellos no alcanzaban a comprender eso, que en realidad el dinero y la posibilidad es un obstáculo para la vida espiritual. Tanto para seguir a Jesús como cuando ya estás tú siguiendo a Jesús. No creas que cuando uno comienza a seguir a Jesús ya, ya superé la barrera, ya todo bien. No, nada. Sigues ahí con el mismo problema. Todos los días te va a presentar, doy o no doy, hago, etcétera, etcétera. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Ninguna persona puede poner a Dios en el trono de su vida a menos que destrone a sus dioses. Ninguna persona puede poner a Dios en el trono de su vida a menos que destrone a los otros dioses. ¿Sí me estoy explicando?
no sé quién dijo, pero alguien dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces, nosotros necesitamos primero saber cuáles son los ídolos de nuestro corazón. Y cuando los identificamos, si queremos poner al Señor en el centro, en el trono de nuestra vida, tenemos que destronar todos esos ídolos. Porque no puede estar Dios en el trono y los ídolos también ahí. No. Recuerda, no podéis servir a dos señores. No puedes. No puedes. Es lo que está diciendo aquí el texto. Es lo que nos está diciendo. Entonces Jesús evaluó la condición espiritual de Zaqueo y del joven rico por su disposición para desprenderse de su dinero. Y Jesús evalúa también nuestra condición espiritual por nuestra disposición a desprendernos de las cosas materiales que tenemos. Jesús ve nuestro corazón y nos conoce tan bien como aquellos dos hombres en aquel entonces. E igual nos llama a tomar medidas que nos lleven a la libertad de nuestra esclavitud al dinero y a las posesiones materiales, para vivir en un exclusivo señorío de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros avancemos. Por lo tanto, el principio que podemos nosotros desprender de esto es que existe una poderosa relación. Escuche, existe una poderosa relación entre nuestra verdadera condición espiritual y nuestra actitud y nuestra forma de actuar respecto al dinero y a las posesiones materiales. Existe una relación entre nuestra condición espiritual y nuestra actitud y la forma de actuar respecto al dinero. Y Zaqueo, el joven rico, no son los únicos casos de esta relación entre la vida espiritual y las posesiones materiales y el dinero. Tenemos a Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento y que la gente tenía que producir frutos de arrepentimiento. Y una vez le preguntaron, bueno, Juan, ¿qué hacemos entonces? Y Lucas 7:3, del 7 al 14, dice que Juan le dijo a aquellas personas que le dijeron y le preguntaron respecto a eso, ¿cómo nosotros podemos dar fruto, evidencia de que realmente somos seguidores, creyentes, espirituales, etcétera? Entonces Juan les dice, bueno, compartan su ropa y su comida con el que no tiene. Nuevamente, los pobres. Compartan. Segundo, dice, no exijan más de lo que deben. Zaqueo. No exijan más de lo que tienen, de lo que deben exigir. También dice y agrega, no extorsionen. Y llama la atención porque estos eran soldados. Y parece que los soldados tenían la costumbre de aquel entonces de extorsionar. Hoy en día los policías extorsionan. Oh, Señor, perdóname. Sí, algunos policías se prestan para eso. Ya, para extorsionar a la gente. No es una verdad, es una realidad. Una realidad. Así que si este video llega a un policía, lo siento si no eres, listo, pero si no, arrepiéntete. Ya. Pero esa es la situación. Extorsionaban, dice, no extorsionen, ni acusen falsamente. Y dice, por último, y tal vez de pronto ahí estamos nosotros, y que estén contentos con lo que ganan. Estén contentos con lo que ganan. Contentamiento. Una clave muy importante en el aspecto financiero. Estén contentos con lo que ganan, dice así finalmente. Y note una cosa, a Juan nadie le preguntó sobre dinero y posesiones materiales.
simplemente le dijeron, bueno, ¿y cómo nosotros podemos dar fruto de arrepentimiento? Y Juan le comienza a decir todo esto. Pero todo lo que está diciendo ahí tiene que ver con posesiones materiales y con dinero. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Por qué? Porque Juan también entendió que el dinero, la posesión material, la administración, la posición que nosotros tenemos delante de él, también van a reflejar nuestra espiritualidad. ¿Ok? Porque la verdadera espiritualidad está relacionada con el buen manejo del dinero y de nuestras posesiones. Voy para otro ejemplo, Hechos 19, 18 al 30. Y este caso también es interesante. Los que practicaban la magia. Dice la Biblia en ese texto, Hechos 19, 18 al 20, que se convirtieron al evangelio. Y tenían libros de magia. Y uno de los frutos de arrepentimiento dice, quemaron sus libros. ¿Y sabe cuánto dice que estaban avalados de esos libros? 50,000 piezas de plata, que en el día de hoy representarían 24 millones de pesos. Usted quema 24 millones de pesos en libros, si los tiene. Yo tengo una cantidad de libros ahí y de verdad que, caramba, yo tengo un poco de plata ahí. Tengo un poco de plata. Y que me quemen los libros. Ay. Estos hombres no escatimaron el valor de los libros. Dijeron, nos hemos convertido al Señor, estos libros de magia no nos sirven, los vamos a quemar. No pensaron como de pronto algunos pensarían. Oye, se los voy a vender al mago que yo conozco por allá. ¿Sí o no? Y ahí le saco una ganancia. Es que voy a perder esa plata así nomás. No. Ellos dijeron, los quemamos, porque ellos sabían que si se lo daban a ellos, no estaban haciendo bien. ¿Sí o no? No estaban haciendo bien. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos de esa manera equivocada? ¿Cuántas veces? Estos hombres dijeron, no. Vale mucho, pero nosotros estamos convertidos. Y el fruto de esa conversión es que vamos a quemar los libros. ¿Ok? Hechos 2, 44, 45 y Hechos 4, 32 al 35, la transformación en la vida de los primeros cristianos. Dice que tomaron de manera voluntaria la decisión de renunciar a su dinero y a las posesiones materiales para satisfacer las necesidades de los demás. Sí está viendo cómo se usa el dinero para la gloria de Dios y la bendición de otras personas. ¿Okay? Hechos 2, 4, 44, 45 y Hechos 4, 32 al 35. La conversión y la llenura del Espíritu Santo son expresiones. Escuchen bien, la conversión y la llenura del Espíritu Santo son experiencias sobrenaturales que producen respuestas igual de sobrenaturales en el siglo I y en el siglo XXI. Esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Dios los dominaba. Dios los controlaba. Y porque Dios los dominaba y Dios los controlaba y el Señor era verdaderamente el Señor, ellos actúan de manera sobrenatural. Porque, como decíamos ahorita, lo natural es otra cosa. Lo sobrenatural solamente lo produce Dios. Y aunque los cristianos seguían practicando la propiedad privada, porque aquí es falso de que el comunismo está en la Biblia. El comunismo no está en la Biblia. Porque el comunismo dice, da entrega a todo, ¿verdad? Y vive, pero los otros se benefician con lo que tú entregas. Y entre otras cosas es a la fuerza. No es voluntario. El comunismo no te dice, bueno, si usted quiere, dona, da, no, entrega, dame. Para bendecir a otro, para ayudar al otro. No, esto no es comunismo. Esto se llama cristianismo. ¿Ya? Cristianismo. ¿Ok?
Entonces ellos seguían practicando la propiedad privada, pero daban y compartían con alegría. Eso se convirtió en la nueva manera de vivir de ellos, una manera de vida sobrenatural. Entonces, si Juan el Bautista u otros cristianos del siglo I vinieran y nos visitaran y midieran nuestra condición espiritual por nuestra actitud y nuestras acciones con respecto al dinero y las posesiones materiales, ¿cómo nos calificarían? ¿Cómo nos calificarían? ¿Cuánto sacaríamos del 1 al 10? ¿Qué rasgo de sobrenaturalidad con respecto al manejo del dinero y de las posesiones materiales se pueden ver hoy en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestras iglesias? ¿Qué rasgo de sobrenatural respecto al dinero y a las posesiones materiales se pueden ver en nuestras vidas hoy? Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a arrepentirnos del egoísmo financiero, de pensar que ese dinero es mío y nadie me lo quita. Y es mío y yo hago con él lo que a mí me parece, lo que yo creo, y lo invierto como a mí me parece. Ese se llama egoísmo financiero. Y Dios nos está llamando a arrepentirnos de ese egoísmo financiero, a restituir lo que hemos dañado con nuestras decisiones económicas y a dar con alegría como evidencia del nuevo nacimiento. Hermanos, no sé qué me está pasando, pero me queda un último punto. El dinero revela la idolatría del corazón caído. Primero, revela quién es el Señor. Segundo, revela nuestra espiritualidad. Pero tercero, revela la idolatría del corazón caído. Es decir, la idolatría del corazón que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo en su vida como su Señor y su Salvador. Y aquí simplemente voy a recordar la historia del rico insensato, que dijo: Señor, tengo todo, lo metí en graneros, ¿qué haré? Porque no sé dónde guardar lo demás. Y dice: ya sé, voy a derribar los graneros, voy a edificar algo mayor, guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, escuche bien, así el que hace para sí tesoros, para sí mismo, y no es rico para con Dios. Entonces aquí la advertencia es a guardarnos de la avaricia. Y dice: de toda avaricia, porque hay muchas clases de avaricia. ¿Ya? Muchas clases de avaricia. Y el término avaricia significa deseo insaciable de tener más. Lo que tú tienes. ¿Cómo se manifiesta la avaricia? Ahí tengo un televisor de 50 pulgadas. Quiero tener uno más grande, de 70. Quiero tener un celular, smartphone, vivo, no sé qué. ¿Cómo es que se llama? Un iPhone. El último que salió. Como sea, usted entiende, ya sabe lo que es. Un iPhone. Sí, un iPhone, porque este es un iPad. Un iPhone, el último que salió. iPhone, bueno, sí, phone, listo. Yo le digo es phone para que usted se vaya ahí a la lectura. Bueno, un iPhone, sí, porque la P y la H fue una F. iPhone, ya, entonces no, ya este no me sirve, no me gusta. Voy a buscarme el último de la tecnología. Y yo no digo que usted pueda tener pero la avaricia es ese deseo insaciable de tener más. Entonces, cuando le llega el iPhone, ¿verdad?
de última generación, cuando sale el otro, no ha salido, no ha pasado 6 meses, este le sirve, le funciona, perfecto, maravilla. Usted quiere tener es el otro que ya salió. ¿Ya? Y así con todas las cosas, con todas las cosas. ¿Ya? Esa es la avaricia. Toda clase de avaricia. Un deseo insaciable de tener más. Y Jesús llamó necio al hombre que vive para acumular sin pensar en Dios ni en la eternidad. Entonces, hay gente que quiere tener, por ejemplo, un celular muchísimo mejor, pero le faltan otras cosas. Y está viendo a su alrededor que faltan otras cosas de mi prójimo que necesita. Pero no, no me importa. Yo quiero tener eso. ¿Sí me explico? El materialismo es idolatría moderna. La avaricia promete seguridad, pero roba el alma. El rico de la parábola no murió por ser próspero, sino por vivir sin propósito eterno. Y voy a terminar entonces haciendo la aplicación de mi hermano. Amigo, guarda tu corazón del deseo insaciable de tener más. Guarda tu corazón. Vive con contentamiento en cualquier circunstancia. Invierte en lo eterno, ser rico para con Dios. Porque el pecado ha distorsionado nuestro deseo natural de dependencia de Dios. Y en lugar de buscar la seguridad en Él, buscamos control de las riquezas. Y el corazón caído usa el dinero para afirmar su identidad. Escucha bien, el corazón caído usa el dinero para afirmar su identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy fulanito de tal. Mira lo que tengo, mira lo que hago, mira lo que... Ese es el corazón caído. Usa eso para afirmar su identidad. El creyente no necesita usar lo que tiene, lo que hace para afirmar su identidad. El creyente afirma su identidad en Cristo Jesús. ¿Ya? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y con eso me basta. No necesito la afirmación ni la aprobación de nada más. ¿Ya? Pero el corazón caído hace esto. La avaricia, el orgullo y el egoísmo son síntomas de un corazón que ha sustituido al Creador por las cosas creadas. Dice la Biblia, Cristo, que era rico, se hizo pobre para enriquecernos con su gracia. En la cruz Jesús redimió no solo nuestras almas, sino también nuestra relación con los bienes materiales. Recuerde, creación, caída, redención. En la cruz Jesús nos redimió, no solamente a nosotros, sino también las cosas materiales, nuestra relación con esas cosas materiales. Él nos libera del dominio del dinero para hacernos partícipes de su generosidad. Siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Nosotros también debemos ser igual de generosos con los demás. Y la verdadera mayordomía, la verdadera administración, dice, es fruto del evangelio. Administramos con gozo porque fuimos comprados por precio. Entonces, conclusión, el dinero es un siervo, un excelente siervo, pero también un pésimo amo. Y nuestro manejo financiero no es un asunto contable, sino espiritual. Como Zaqueo, debemos dejar que el encuentro con Cristo cambie nuestra relación con lo material. Y la fidelidad económica es una expresión visible del amor invisible que profesamos a Dios. La fidelidad económica es una expresión visible del amor invisible que profesamos a Dios. Entonces, mi hermano, examina tu corazón. Examina tu corazón. ¿A quién estás tú sirviendo realmente? Rinde tus bienes, tus decisiones y tus planes al señorío de Cristo. Vive para ser fiel, no para ser rico. ¿Sí me explico? Vive para ser fiel, no para ser rico. Lastimosamente, en la mente de algunos jóvenes cristianos y de algunos adultos también, viven para ser ricos, pero no para ser fiel. Y Dios está diciéndonos en esta mañana, vive para ser fiel, no para ser rico.
no para tener una ganancia extravagante, que tengas más de lo que necesites, no. Vive para ser fiel. Porque el reino de Dios se busca y lo demás será añadido, también dice la palabra. Si no eres creyente, hoy el Señor te llama como llamó Zaqueo. Y Dios te llama y te dice, baja pronto porque hoy quiero entrar en tu casa, hoy quiero entrar a tu vida. Porque no es casualidad. Siempre hay un propósito de Dios para nosotros. Dios está trabajando con nosotros. Así como lo vimos con Zaqueo, así lo está haciendo con nosotros. Si no eres creyente en Cristo, Dios lo está haciendo. Deja que Cristo reine sobre tu corazón, sobre todo lo que tú posees. Solo Él puede darte libertad, que el dinero nunca podrá comprar. Solamente Él puede darte libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y libre significa libres. Y libre significa libre de todo. Libre de la esclavitud al dinero, las finanzas, las posesiones materiales. No son y deben ser la prioridad en tu vida, ni se deben ocupar el primer lugar en tu corazón. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Muchas gracias, Señor Dios, por tu palabra. Porque ella habla a nuestras vidas. Ayúdanos ahora a meditar en ella, masticarla, que se convierta en ese alimento espiritual que necesitamos para vivir de manera correcta en cuanto a la perspectiva del dinero y de las cosas materiales de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, para que de verdad nuestra administración de lo que tenemos, de las posesiones materiales, del dinero, refleje una verdadera espiritualidad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a ir a tu palabra para que ella moldee nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar, de actuar. Te lo pedimos, Dios, y suplicamos. Perdónanos, Señor Dios, por todos los desaciertos que hemos tenido en nuestra vida y el manejo de los recursos financieros, de las posesiones materiales. Perdónanos por el egoísmo con que lo hemos administrado. Perdónanos, Señor Dios, por toda decisión equivocada que hemos tenido, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos y ayúdanos, Señor Dios, a cambiar ese estado, esa condición, esa situación, Señor. Ayúdanos, Padre, porque lo que es imposible para nosotros, para ti es posible, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios bendiga tu vida esta mañana.